dar comienzo a este primer encuentro internacional de comunicación, política y poder del siglo XXI, organizado en el marco de los 10 años de Nodal, Noticias de América Latina y el Caribe. Es un gran orgullo para nosotros que estén acá, así que damos comienzo a esta primera actividad. Bueno, muchas gracias, Eli. En primer lugar, darles las bienvenidas. Sé que vinieron un montón de personas de un montón de lugares de todo el país e incluso de la región, así que el aplauso es para ustedes que pudieron acercarse. Felicitaciones. Este día es un día muy especial. Nodal está celebrando sus 10 años. Comentábamos recién con Atilio, con Paula y con Matías acerca de lo valioso, ¿no?, de estas herramientas, porque no solamente ahí confluye un pensamiento pujante para la región en términos de lucha teórica, de teoría revolucionaria, sino que además es un trabajo que se hace todos los días, un trabajo con mucho esfuerzo. Así que, en primer lugar, darle felicitaciones a Pedro, a Paula, que nos están acompañando, y también a todo el equipo de Nodal que está detrás y que todos los días hacen esta tarea con un sentido militante y un sentido para construir nuestra patria grande desde esto, desde abajo, ¿no? Bueno, me presento, soy Betiana Vargas, también colaboro, participo dentro de Nodal, dentro de la Neurona Rebelde, que ya también nos van a comentar compañeros y compañeras sobre todo este trabajo. Esta primera mesa de apertura, podríamos decir, o de inicio de este día, se suma ya a un cronograma que comenzó el sábado con una presentación del compañero de Aram Aronian, que también presentó su libro. Seguramente muchas y muchos y muchas de ustedes también pudieron estar presentes en esa presentación. Hoy nos convoca la presentación de otra obra de pensadores, de militantes, de todo el... Ahí llegó Pili, así que Paula Jiménez con nosotras, flamante directora de Nodal. Ya dimos el saludo a Paula, a Pedro, así que felicitaciones por estos 10 años. Y como les decíamos, hoy vamos a estar presentando este libro que tienen acá, ya pueden ir a comprarlo. Es un trabajo que ahora Matías nos va a contar un poco de qué se trata. El libro se titula Segundo Turno, el resurgimiento del ciclo progresista en América Latina y el Caribe. Lo han escrito aquí quienes nos acompañan hoy, el gran compañero Atilio Borón y la gran compañera Paula Klachko. No me quiero detener mucho más en la bienvenida, sino ya pasar a este debate. Y para eso es importante siempre presentar a los compañeros y a las compañeras que hacen de este trabajo, que es un trabajo intelectual, que es un trabajo de mucho tiempo invertido en términos de formación, en tiempos de academia, que a veces renegamos, ¿no?, quienes somos militantes de esos lugares, pero sí es necesario valorarlos, ponerlos sobre la mesa. Atilio es politólogo, es sociólogo, él es doctor también en ciencia política por la Universidad de Harvard. Actualmente es el director del Centro de Complementación Curricular de la Facultad de Humanidades y de Artes de la Universidad Nacional de Avellaneda, una de nuestras universidades del conurbano. Es profesor consulto de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA e investigador también del IAL, que es el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Recientemente se retiró en calidad de investigador superior de CONICET, así que es un placer haberte tenido también como uno de los grandes pensadores también de nuestra América. Fue vicerrector de la UBA entre el 90 y el 94 y también secretario ejecutivo de CLACSO, justamente el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, entre el 97 y el 2006. También es director del PLED, que es el Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales, del CCC, del Centro Cultural de la Cooperación.
y es doctor honoris causa en varias universidades nacionales e internacionales. Recibió el Premio Internacional José Martí de la UNESCO y el Premio Honorífico de Ensayo Enrique Martínez Estrada de la Casa de las Américas en La Habana, Cuba, entre muchísimas otras cosas más de este extenso currículo que tiene el compañero. Y Paula, ya quiero presentarla, ella es socióloga de la Universidad de Buenos Aires, es doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata y académica de la Universidad Nacional José Cepaz y de la Universidad Nacional de Avellaneda también. Actualmente es la coordinadora del capítulo Argentina de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad. Y bueno, también nos va a acompañar en esta mesa el compañero Matías Casabué, más conocido como el Cachi, flamante Cachi. Él es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Río Cuarto y es analista dentro del Centro Latinoamericano de Estudios Estratégicos, en el que Paula también dirige junto con Aram Aronian, y es secretario general de la UNDEF, de la Universidad de la Defensa Nacional. Así que es un placer tenerlos hoy y tenerte, Pau. Sin mucho preámbulo, no sé cuántas personas ya han podido acceder a este trabajo, que es este libro tan importante para el momento que nos toca vivir hoy, un momento de muchísima complejidad, de crisis muy profunda que atraviesan nuestros pueblos, pero en el marco de una crisis sistémica, ¿no? De una crisis a nivel global que estamos atravesando, principalmente y después de la pandemia, ¿no? Que nos ha abierto muchísimas preguntas y que en este texto también los compañeros y las compañeras intentan buscar algunas pistas, algunos caminos posibles para recorrer, para abordar los debates de este tiempo, que es un tiempo histórico y es un tiempo que para los pueblos es definitivo también, es histórico, es definitivo. Entonces, bueno, dejarles acá pendulando algunas preguntas, ¿sí? El libro, como les decía, se titula Segundo Turno, el resurgimiento del ciclo progresista en América Latina. Entonces nos preguntábamos cuando preparábamos este programa si podemos hablar de un segundo turno para caracterizar, o por qué podríamos hablar de un segundo turno para caracterizar el ciclo progresista en América Latina, ¿no? Cómo historizarlo, cuáles son los avances, los retrocesos, las contradicciones, ¿no? Que nos encontramos hoy. Y para eso a quien voy a ceder la palabra va a ser primero, en un primer momento, a Matías, a Cachi, porque él nos va a mostrar algunas de las claves, ¿no? En su lectura de esta obra que nos pueden orientar y después dejar paso a Paula y al compañero Atilio. Así que muchísimas gracias. Hola, ahí está. Bueno, ¿qué tal? Todavía buenos días a todos y a todas. Un placer estar aquí acompañándonos entre todas y todos. Así que una alegría inmensa también comentar, abrir un poco, animar el debate sobre Segundo Turno, sobre este libro que Paula y Atilio, dos referentes y al mismo tiempo dos amigos, ¿no? Uno tiene ese privilegio de haber además ganado un poco el corazoncito y la amistad de ellos, ¿no? Un libro que tiene un par de características creo que fundamentales. Lo primero que me parece es que el libro tiene un debate muy sólido, ¿no? Estructura un debate en su conjunto, integralmente, un debate muy sólido y que se despoja de mucho de lo que a veces como militantes y militantes de la producción del conocimiento renegamos, ¿no? Es un libro que se despoja de toda pretensión de rúbrica académica, ¿no? Es un libro que efectivamente apuesta a la producción del conocimiento con un criterio crítico, que se despoja de todas esas lógicas institucionalizadas de la producción del conocimiento que muchas veces atentan centralmente con la producción de un conocimiento crítico. Entonces es un libro que sobre todo facilita el debate, la producción crítica, el asumir posiciones, el
moverlas en el sentido de ponerlas en discusión con la realidad. Es un libro, en las características más exactas, de un libro que pretende dar una discusión militante. En un contexto de América Latina en particular y de Argentina, ¿sí? De América Latina en particular, pero de Argentina puntualmente, donde no abundan muchas producciones teóricas de caracterización de la etapa, ¿no? Entonces, eso no es menor, ¿sí? ¿Qué está sucediendo hoy en día? Bueno, es el gran interrogante del libro, es el interrogante que el libro intenta contestar, ¿sí? El qué está sucediendo hoy en día en América Latina. Y eso me parece que tiene una potencia muy, muy importante en un contexto donde efectivamente las explicaciones más holísticas de lo que sucede en América Latina, e incluso en Argentina en particular, no abundan. Y este libro, con una pretensión militante, despojada de esa institucionalización que a veces acartona el conocimiento, hace de este libro una luz, ¿no? Un punto para la reflexión y el debate. Otra característica muy interesante que tiene este libro y que está asociada a la necesidad de una producción teórica, crítica, militante, asumidamente crítica y militante, es la cuestión de que es una especie de, por decirlo de alguna manera, rayuela político, ¿sí? Es un libro que se puede leer desde la primera página a la última en el orden de los argumentos, que construye una solidez argumental muy interesante. Ahora bien, también es un libro que puede leerse capítulo a capítulo, leer el primero del capítulo 2 y luego el 7 y luego el epílogo y luego las notas y después la introducción. Me parece que eso genera una cosa muy interesante de un ida y vuelta, de un libro que permanentemente invita al diálogo, a la reflexión, al debate, ¿no? Así que, y eso está muy bien logrado en el libro, ¿no? Hay un rayuela político muy interesante, ¿no? Un hecho de cortasiano en el libro, muy interesante para la reflexión, para el debate, ¿no? Y para poner en movimiento lo que ahí se afirma en el diálogo con la realidad, ¿sí? Un poco la estructura general del libro, para ahorrarles esto a Paula y a Tilio. Efectivamente, tiene una introducción y una conceptualización, 7 capítulos. El primero plantea la discusión histórica, ¿no? Histórica de nuestra América Latina en torno a 2 programas explícitos, 2 programas sociales, económicos, políticos, el bolivarianismo y el monroísmo. El capítulo 2, que es un diálogo en torno al momento del capitalismo y la pandemia, y que tiene la particularidad de que es un diálogo de a 3, donde se suman las reflexiones de Amado Boudou, que me parece muy interesante ese capítulo 2. Un capítulo 3 que plantea en torno a las estrategias y tácticas y el despliegue de ese monroísmo, de ese imperialismo en América Latina, en el ciclo de regresión de esa década ganada, ¿sí? De la llamada década ganada latinoamericana, en los años 2015-2016. El capítulo 4 es un capítulo que polemiza sobre los debates en torno al ciclo progresista y debate un poco efectivamente una discusión programática que hay de fondo en torno al ciclo progresista. El capítulo 5 hace un recuento muy fuerte de las resistencias de los gobiernos antiimperialistas, de los procesos populares antiimperialistas a ese momento regresivo, ¿no? Por supuesto, centraliza esa mirada en una reflexión en torno a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua y a Bolivia. El capítulo 6 hace todo un recuento muy interesante, muy bien logrado, del ciclo de estallidos, de rebeliones, mejor dicho, más precisamente, de rebeliones populares hacia 2019, ¿sí? 2020, con lo que sucedió en Chile, lo que sucedió en Colombia, en Haití. Hace un registro muy pormenorizado de esas rebeliones populares confrontando de manera directa contra ese neoliberalismo tardío, esa restauración neoliberal que en América Latina ese conjunto se vivió en el momento 2016, 2015-2016, ¿no? En el capítulo argentino con el triunfo electoral de Mauricio Macri.
El 7 recupera un debate en torno al ciclo progresista y su relanzamiento, su segundo turno en el contexto pandémico, y luego agregan un epílogo y unas notas que son bien interesantes y que sobre todo ponen el debate ya en términos más actuales, ¿no? El contexto del libro es una producción dialogada de los autores en un curso que dieron particularmente sobre esto, entiendo que en la Universidad de Avellaneda, ¿no? Y entre el epílogo y las notas actualizan ese debate y lo ponen al tiempo presente, ¿no? Y hacen una reflexión que de conjunto recupera eso que tenía que ver más con un debate de 2020 a un debate más actual. En ese contexto, y solamente para molestarlos, porque no puedo hacer otra cosa presentándoles la obra, a mí se me ocurría plantearles a ustedes 3 núcleos de preguntas o de debates para dialogar, ¿no? El primer núcleo de debate que me vino a la cabeza luego de leer el libro, de repasarlo y de trabajarlo con Betty, con un equipo de compañeros y compañeras, era efectivamente cómo interactúa este segundo turno del ciclo progresista, que es una definición mucho más certera, yo creo también, que esta idea que en algún momento circuló de segundo ciclo progresista, ¿no? Es un segundo momento de un ciclo histórico mucho más largo, y eso me parece una idea de mayor precisión, de mucho más interesante. Y en torno a esto de pensar esta interacción de este segundo turno básicamente con el momento actual del capitalismo, ¿sí? Con este momento del capitalismo, si se quiere, de la pospandemia, ¿no? Con un capitalismo que evidentemente puso en evidencia, ¿no? Desde la pandemia en adelante, una crisis muy grande, pero que en el seno de esa crisis lo que emerge, lo que aparece, efectivamente, es esa transición del capitalismo a una fase no solo ya transnacional, financiera, sino digital, ¿no? Estamos asistiendo a un capitalismo que se encuentra transformando, ¿sí?, las mediaciones económicas, políticas y sociales desde esa digitalización y esa virtualidad. Entonces, leer eso, ¿no? Y sobre todo para polemizar si efectivamente desde el seno de esa crisis que la pandemia marcó en evidencia, una crisis que por supuesto tiene larga data, el libro la explica muy bien, que arranca, por decirlo de alguna manera, en el 2008 con la llamada crisis financiera de la subprime en Estados Unidos y demás, es si efectivamente lo que ya estamos asistiendo ya no es una crisis, sino efectivamente el momento de un capitalismo nuevo, de una nueva fase, que es un poco el debate que como CLAE estamos dando y que vamos a trabajar en un libro que vamos a presentar mañana, si este momento de crisis ya está pariendo una nueva fase en lo que Marx denomina una economía a todo vapor, ¿no? Entonces es interesante molestarlos, preguntarle a ustedes qué creen en torno a eso, es decir, cómo interactúa este segundo momento del ciclo progresista con este momento del capitalismo. El segundo núcleo, también para molestarlos, efectivamente, el libro señala, creo que con mucha precisión, e incluso para despertar el espíritu crítico y desacartonar el conocimiento, que la América Latina históricamente ha estado atravesada por la disputa de 2 programas, el monroísmo y el bolivarianismo, ¿no? Y en ese contexto, efectivamente, esa es la disputa histórica de América Latina. Ahora, en este momento del capitalismo, en este momento de la humanidad, efectivamente empiezan a aparecer, emerger nuevos actores en la disputa geopolítica mundial, ¿no? Y particularmente China, ¿sí? Y en ese sentido, efectivamente, cómo interactúa China en relación a ese programa o esa disputa de programas históricos en América Latina, ¿no? Porque ahí el libro da algunas definiciones que creo que de hecho uno puede compartirlas en torno a cómo funciona China, cómo funciona su economía, que no es linealmente una economía
a lo occidental, al capitalismo occidental, sino que ellos mismos se definen como un socialismo con características chinas, ¿sí? Pero el libro da una definición que es que efectivamente es el Estado quien dirige esa economía china, ¿no? Y eso puede ser cierto. Ahora, es cierto también que lo que llega a estas costas de América Latina en torno a China no es solo el Estado chino, sino efectivamente su capacidad financiera, su capacidad tecnológica, ¿no? Entonces, digo, yo me acordaba de un momento histórico, ¿no? Y efectivamente la Revolución Francesa de 1789, que habló de libertad para la humanidad, en Haití no fue un factor de libertad, ¿no? De los esclavos, ¿sí? Y la Revolución Francesa de 1789 no trajo la libertad en la Revolución Haitiana de 1791. Entonces, efectivamente, este nuevo momento de la geopolítica mundial, con nuevos actores, cómo interactúa, ¿sí?, con este nuevo momento de este ciclo progresista, ¿sí? Esa es la pregunta en síntesis. Y el tercer núcleo de preguntas tiene que ver con efectivamente dónde ponderar, y ya mirando el mundo desde el 2023 y no desde el 2020, dónde ponderar el segundo momento de este ciclo progresista, ¿no? Y cómo ponderarlo. Porque es claro y evidente que hay un segundo momento, un segundo turno del ciclo progresista, si uno se para en ese núcleo duro de resistencias y de resiliencia, ¿no? Cuba, Venezuela, Nicaragua, ¿no? Y se pondera el segundo turno desde un lugar, si nos paramos ahí, en ese núcleo duro de resistencias y resiliencias, pero cambia drásticamente si nos paramos desde otros lugares y desde otras geografías, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo este segundo turno del ciclo progresista y cuáles son sus disputas, ¿no? Si efectivamente es un segundo turno para pensar un relanzamiento de una integración soberana, de una integración desde los pueblos, con una agenda mucho más parecida a la que propone ese núcleo duro de la resistencia popular y progresista de América Latina, o si, por el contrario, este segundo turno está mucho más atravesado por la agenda hemisférica, ¿no?, globalista, progresista, liberal, angloamericana, ¿no? Efectivamente, ¿qué pasa? ¿Dónde está y hacia dónde va este segundo turno progresista ya parados en el 2023, ¿no? Si es una agenda que tiene que ver con la construcción desde los pueblos y desde ese núcleo duro de resistencia, o una agenda, digamos, que tiene que ver con la agenda globalista del actual Departamento de Estado norteamericano, ¿no? Para polemizar un poquito, que me parece que es interesante poder pensar y debatir en torno a ese tercer núcleo, sobre todo para pensar que efectivamente estamos viviendo ese segundo turno, y me parece que así como hubo en el primer turno una dura disputa en torno a la agenda programática, bueno, efectivamente lo está haciendo ahora misma en ese sentido. Así que de mi parte eso, para poder escuchar a los autores, son ellos los protagonistas de este segundo turno, así que una alegría inmensa que nos estén acompañando en el seminario, en el encuentro, mejor dicho, de Nodal, con su reflexión, con su debate y con su libro, que, por supuesto, pasen el chivo de dónde lo podemos conseguir, así los compañeros y compañeras van a adquirirlo, ¿sí? Bueno, gracias. Bueno, gracias, Cachi. En primer lugar, agradecerles y manifestarles que con Atilio estamos muy contentas, contentos. Gracias, Betty, por habernos invitado a este momento tan importante, tan lindo para toda esta juventud hermosa que hay por acá, juventud de todas las edades, por cierto. A Pili, que bueno, que también nos abrió esta puerta, muchísimas gracias. Y la amistad y la camaradería, el compañerismo. También varios de ustedes forman parte de la red de intelectuales que con Atilio estamos impulsando hace tiempo. Bueno, y
Y a Nodal, por supuesto, muchísimas felicitaciones y reconocimiento del aporte que hace Nodal como una fuente segura, sistemática, confiable, que no es poca cosa en estos tiempos, ¿no? Así que nuestras enormes felicitaciones y también agradecimiento. Bueno, y este libro, ahora vamos ya a tus preguntas, no, por supuesto que sí, es un montón, vamos a tratar de intentar reflexionar girando en torno a tus preguntas, pero una cosita, antes de empezar también, quería, porque aprovechamos que es esta presentación pública de este libro que está saliendo y que están acá, por eso quiero agradecer que están en los agradecimientos en la primera página del libro, pero bueno, quiero acá públicamente agradecer a Ronnie Smirnov y a Manuel Smirnov, porque sí, Manuel estuvo desgrabando lo que fue la base muy preliminar de nuestro libro, después fue reescrito y revisado, pero bueno, como habíamos dado un curso juntos en pandemia, Manu, que está ahí, que es mi hijo, además, muchas gracias, Manu. Y hacedor, sí. Así, colaboración. Y bueno, Ronnie también colaboró en el diseño de la tapa y de los mapas, así que también queremos agradecer. Bueno, y en realidad no sé si no tendríamos por ahí, que medio subversiva, pero no sé si no tendríamos que empezar por la tercera para poder ver por qué hablamos de ciclo progresista y después en todo caso hacerlo interactuar con la geopolítica mundial, las transiciones geopolíticas que vivimos y con China, que es este actor tan fundamental en este escenario. No sé si te parece. Bueno, había un PowerPoint por ahí, pero me parece que no. Ahora por ahí les pedimos algo en específico, pero bueno, es un poco largo. Después hacemos un seminario y lo desplegamos bien tranquilas en un seminario, claro. Pero bueno, no, porque yo sé que ustedes acá es un público tan riguroso, son estudiantes, son militantes, la verdad que es hermoso tener acá gente de todo el país, con una conciencia, con una experiencia, con un compromiso tan alto, es realmente un placer, un lujo inmenso, un honor. Y bueno, por eso el PowerPoint, porque tenía que ver con compartir las definiciones más precisas, pero bueno, va a ser imposible. En todo caso, después recurrirán al libro que adelantamos con Atilio, que va a estar, lamentablemente no tenemos acá para ofrecerles, pero están las librerías, están las principales librerías acá de Buenos Aires, la calle Corrientes, el Centro Cultural de la Cooperación, y pronto prometemos que va a haber una versión gratuita y libre también en PDF, así que se las haremos llegar también a través de Nodal. Bueno, dicho esto, a ver, primero, ¿te parece si empiezo un poquito sobre la tercera? Igual vamos a ir y venir, porque la tercera pregunta es lo que atraviesa todo, pero primero establecer, ¿no?, esto de cuando hablamos del resurgimiento del ciclo progresista en América Latina, que como Cachi dijo, no es un segundo ciclo, otro ciclo, es un segundo momento de un mismo ciclo histórico, que comienza, fechamos 1999, con la asunción de Hugo Chávez a la presidencia, bueno. Pero hay que hacer la salvedad en realidad, ¿no? Siempre decimos en estas presentaciones que venimos haciendo últimamente, que hablar decirlo así, con anteojos, con ojos argentinos, hoy cuesta, cuesta mucho. Porque bueno, acá esperemos que no empecemos a nadar tan a contracorriente de lo que está sucediendo en América Latina, en gran parte del territorio de América Latina y el Caribe. Bueno, está en nosotros y nosotras poder hacer todo lo que está a nuestro alcance para que eso no suceda y en todo caso, bueno, que ese nadar a contracorriente no sea tan profundo. Pero por eso, acá alejamos el foco, hacemos un análisis de toda la región América Latina y el Caribe. Y bueno, tenemos que hacer ese esfuerzo porque también, como por supuesto Argentina tiene un rol clave en América Latina, pero hablamos de la región. Entonces, lo primero es poner de manifiesto, que ahí en el libro lo trabajamos, que cuando hablamos de ciclo progresista, no hablamos de gobiernos progresistas. Eso es algo que hay que, digamos, elegimos conceptualmente ponerle un nombre, un término que acompañe al término ciclo, que también está trabajado. ¿Por qué hablamos de ciclo? Y progresista, tomamos de Gramsci,
que no tiene que ver con esa noción de progreso positivista de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, de nuestras burguesías, de orden y progreso, de progreso en términos capitalistas, no. Ni tiene que ver tampoco cuando se lo asocia actualmente a los progresismos, los reformismos, o bueno, no cuando hablamos del ciclo en su conjunto, sino que lo tomamos de Gramsci, de cuando Gramsci habla de fuerzas progresivas y fuerzas regresivas. Ahí están las definiciones en la dialéctica revolución-restauración, que es la que atraviesa la historia del capitalismo y de la lucha de clases, cuando prevalecen elementos restauradores, conservadores, regresivos, o cuando prevalecen elementos, por el contrario, progresivos, que mejoran el terreno de la lucha de clases, que bueno, toda una serie de indicadores que ahí trabajamos. Entonces, primero a partir de eso, porque no es un ciclo revolucionario. Entonces teníamos que encontrar un término que englobe a todas las experiencias, y no es un ciclo revolucionario claramente. Bueno, puede ser más obvio decir por qué no es un ciclo revolucionario, y está igual trabajado ahí. Entonces, bueno, le ponemos este título. Por eso a veces cuando se discute un poco con esto sin leer en profundidad, pareciera que estamos hablando y se nombra a los gobiernos más moderados. Bueno, y no. Y aquel primer ciclo, perdón, porque me corrijo a mí misma, aquella primera fase del ciclo progresista, entre 1999 y 2015, también tuvo enormes divergencias y heterogeneidades, pero en su conjunto conformaron un ciclo histórico. Entonces, también había un núcleo duro con horizontes revolucionarios, Cuba, por supuesto, Venezuela, Nicaragua, Ecuador en ese momento, Bolivia, como las experiencias que tenían un horizonte postcapitalista, y otros, no me quiero ir mucho para atrás porque queremos hablar de lo de ahora. Y un segundo anillo progresista en el que había distintas experiencias populares y de gobiernos que acompañaban en su conjunto, que formaron parte de la generación de ámbitos de integración regional, pero que también eran gobiernos más en disputa, aunque los del núcleo duro también tenían sus disputas, pero los del segundo anillo progresista eran gobiernos más en disputa, coaliciones más amplias, y también había una diversidad de contradicciones, avances y retrocesos, que por ahí cuando pasa el tiempo, en parte se tiende a romantizar lo anterior, y desde acá, claro, tenemos el panorama más claro. El tema es que cuando analizamos esta segunda fase, estamos inmersas ahora ya metidas, y bueno, obviamente esas son las complejidades de que no podemos ver los resultados históricos de estas disputas. Ojalá que podamos torcerlas para bien de los pueblos, pero eso solo está en nuestro deseo y dependerá de la lucha de los pueblos. Entonces, lo que decimos ahí es esto. Primero, no solamente en 2015, cuando el ciclo comienza su fase de retroceso, porque el ataque integral, multidimensional, del imperialismo y todas las clases dominantes a coro de Occidente empezaron a cosechar, nunca cesaron en los ataques desde el 99, jamás, pero a partir de 2015 comienzan a cosechar éxitos en territorios clave, geoestratégicos de la región, y centralmente, el momento clave que cambia, ¿no? El punto de inflexión es el golpe de Estado contra Dilma Rousseff en 2016, y unos meses antes la derrota electoral del kirchnerismo, Brasil-Argentina, todo ese territorio inmenso genera este punto de inflexión que hace que el imperialismo empiece a cosechar más éxitos en sus ataques sistemáticos. Así todo, y ahí discutimos con otros autores, otras corrientes que sostienen, primero discutían el carácter progresista de esa fase del ciclo en su conjunto, y después directamente decían que se había muerto. Y hoy dicen que tampoco existe nada parecido. Entonces, discutimos con esos autores los puntos de vista, el marco conceptual, teórico, político. Ese retroceso, no me quiero tampoco ir mucho más atrás, pero ese núcleo duro persistió. Entonces, ahí tenemos el primer indicador de que el ciclo no se murió. Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia con el interregno fatídico del año de golpe, que es algo inédito en nuestra historia, que la misma fuerza política desalojada por ese golpe de Estado militar, eclesiástico, cívico, violento, al año retome el poder, más allá de las contradicciones que ahora vemos desplegadas, están ahí gobernando.
bueno, Ecuador es el única, digamos, de esas experiencias que formaban parte de ese núcleo duro que sí, dio un paso atrás y por una traición, ¿no? Abierta completamente, una traición. Entonces, y después a partir de octubre del 2019, ese octubre caliente que Cachi menciona, que está en el capítulo, no me acuerdo el nombre, 6 creo, o 5, cómo se despliega de manera también bastante sincrónica. Luchas en nuestra América hay siempre, todos los días, pero a partir de 2019 se da de una manera mucho más sincrónica y además con mucha profundidad y con elementos insurreccionales. Y esas luchas que tienen elementos insurreccionales, que son populares, que son espontáneas, y siempre tengo que aclarar brevemente esto, vos, Tatiana, Betiana, te dije. Betty, fíjate los tiempos, por favor. Digo, siempre tenemos que aclarar porque cuando decimos procesos insurreccionales, populares, espontáneos, aparece, ¿por qué espontáneos? Bueno, rápidamente aclaramos que en general tienen elementos insurreccionales, son de masas, populares, espontáneos, porque si bien en todos los casos que mencionó Cachi, Chile, Haití, Ecuador, Colombia, pero sobre todo en noviembre de 2021 mucho más, bueno, y otros ejemplos que ahora después menciono, en todos los casos hay un despliegue, hay un protagonismo popular de alcance nacional en las calles, sobrepasando las autoridades. La lucha de clases pasa por fuera, absolutamente por fuera de los canales institucionales, se desinstitucionaliza la lucha por completo, se descorporativiza, se pone en común, se dejan de lado por momentos, o son parte, mejor dicho, no se dejan de lado, pero los reclamos de las múltiples fracciones y facciones que están en las calles se subordinan a determinados elementos que articulan la lucha en su conjunto. Están presentes la militancia, las organizaciones políticas populares, súper recontra están presentes, pero no como planificadoras del hecho, ni conduciendo los hechos, ni por eso mismo son espontáneas, no porque no estuviera la organización popular presente, pero ni conduce ni planifica los hechos. Bueno, entonces, a partir de esas luchas que se profundizaron en octubre de 2019, también dan pie en que en varios de esos territorios generen sismos y cambios en las superestructuras políticas. Y ahí tenemos a Colombia, que ese cambio de gobierno tan importante en ese territorio que no solamente nunca disfrutó de ninguna ola progresista, sino que es la plataforma de los Estados Unidos, es la base militar por excelencia, preparada hace décadas, o más que décadas, no solamente para atentar contra su propio pueblo, sino contra toda experiencia popular, reformista o revolucionaria en toda América Latina, sobre todo a su vecina Venezuela, y que además también hace décadas y décadas, por lo menos 7 o más, que viene sufriendo un terrorismo de Estado sistemático, un genocidio por goteo. Entonces, este cambio político también es gracias a la lucha del pueblo en las calles. Bueno, y así no nos podemos detener en cada caso, ahí sí lo analizamos cada caso en particular. Bueno, y ese conjunto de luchas que en Argentina también tuvo, no fue insurreccional, pero también tuvo al pueblo en articulación en las calles, con unidad en la acción, del cual se plasmó una articulación también electoral que hizo que podamos desalojar a las derechas del gobierno de nuestro país en 2019. Bueno, entonces, para ir más rápido, a partir de 2018-2019, lo que veníamos viendo en ese curso y después lo profundizamos ya en 2020, es que podíamos hablar de un relanzamiento, de un resurgimiento de ese ciclo progresista, por la persistencia de ese núcleo duro, por estas luchas que daban pie a estos cambios superestructurales en territorios donde antes no habían pasado por la ola progresista. Bueno, en México, sobre todo también, a partir de la asunción de AMLO en 2018 con México, en 2019 la derrota del macrismo acá, y después, bueno, también las luchas y los gobiernos. O sea, no estamos hablando de los gobiernos, estamos hablando de la dinámica de la lucha de clases desde abajo y desde arriba, en su fase, digamos, de las organizaciones y el despliegue de la lucha de clases de los pueblos, y también cómo eso se va reflejando o no, o con qué contradicciones y qué disputas en las superestructuras políticas, en los cambios de gobierno. Y todo indica, bueno, y ahí tenemos, por ahí podemos poner los mapas después,
cómo, bueno, incluso territorialmente abarca más territorio que en la primera fase. En el mapa, si quieren lo podemos buscar, no sé si tienen ahí la... Es una de las últimas, las chicas que manejan el PowerPoint, el mapa de 2022 es una de las últimas diapositivas. Creo que es la anteúltima. Está un mapa del 2019, perdón, del 2009, que es el momento de auge de la primera etapa, y el 2022 para comparar. Pero, bueno, ahí van a ver cómo territorialmente abarca más territorio. Me quedo corta porque le quiero pasar a Tilio. Ahora, bueno, ¿cuáles son los indicadores que van a mostrar que este ciclo está entonces resurgiendo? Llegó el mapa, bueno, se puede ver. Después habrá que modificar colores o no. Chile podemos discutir. Por ejemplo, en el primer ciclo, en la primera ola del ciclo progresista no pusimos a Chile de Bachelet. No la pintamos de rojita ni de rosita. La pintamos de azul, porque creemos que realmente no hubo... Cuando hicimos este mapa, porque claro, es lo que decía, estamos ahora, está en pleno desarrollo. Cuando hicimos el mapa, haciendo el libro, todavía Chile lo pusimos de rosita. Habrá que ver. Habrá que ver. Y en la primera ola también todo había que ver y todo estaba en disputa. Bueno, lo dejo acá y después seguimos con esto del segundo ciclo. Segunda ola del ciclo. Muy bien. Antes de que inicie Atilio, muchas gracias, Paula, muy clara. Por lo menos abordaste una de las primeras preguntas que ahí Matías dejó en el aire y ahora seguramente Atilio continúe con el resto. Vamos a ir pensando preguntas, entonces eso ya les queda a ustedes. Vamos a tener muy poco tiempo porque este panel no puede durar mucho más de media hora más o 45 minutos más, pero piensen en una o dos preguntas, así podemos hacerle al finalizar la presentación de Atilio. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Primero, agradecer, con rigor, de buena educación, a Nodal, en la persona de Betty, de Cachi, de Pili. La verdad, un trabajo notable que está haciendo este proyecto desde hace 10 años. En segundo lugar, advertirles que si notan algunos titubeos o lagunas en mi presentación, les pido 1000 disculpas. No estoy acostumbrado a un auditorio de este tipo. Normalmente mis auditorios se ubican en un rango etario de 60 a 90 años de edad. Por lo tanto, ver tanta gente en la sub-30 realmente me descoloca absolutamente. Así que les pido indulgencia para entender eso. En fin, bueno, la verdad muy contento de estar acá y de que haya gente joven que está interesada en todo esto. El libro trató de reflejar, ¿no es cierto?, esto que ha venido pasando, en eso que correctamente Paula explicó como un ciclo que arranca en el momento en que Hugo Chávez Frías, ¿verdad?, jura, ese juramento notable, que yo los invito a que lo vean en YouTube, está todo eso, ¿verdad?, cuando el juramento, cuando Chávez dice nada menos, juro sobre esta moribunda Constitución que haré de Venezuela un país más justo, etc. Es un juramento realmente impresionante, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con eso que empezó a darse en América Latina, que yo me atrevería a decir que evidentemente los procesos históricos tienen un elemento de continuidad. Es decir, no es que estos ciclos se iniciaron por casualidad o por capricho o por la genialidad de un personaje. Hay antecedentes, pero nosotros en el libro no podíamos remontarnos a todos los antecedentes. Por eso, nada menos que hablamos del bolivarianismo, ¿no es cierto?, como una vieja aspiración de los padres y madres fundadores de nuestra América que pugnaban por construir un continente unido, ¿no? Evitar la fragmentación, la balcanización que finalmente se produjo en gran medida, si no exclusivamente, pero en gran medida, como producto de las potencias coloniales, con la colaboración fundamental de Estados Unidos, que hicieron lo imposible para hacer de este conjunto de naciones que tenían un grado de homogeneidad muy grande, sobre todo en Sudamérica y en Centroamérica, ¿verdad? Un conjunto, bueno, de países que
somos débiles, ¿verdad? Somos débiles aún tomando los países más poderosos desde el punto de vista económico. Por ejemplo, tomen el caso de Brasil, con esa población, ese territorio enorme. Bueno, Brasil no llega a equiparar la potencia económica de Corea del Sur, que es un país que tiene el tamaño de la provincia de Catamarca. Esto nos da una idea de cómo el proceso de colonialismo que ha sufrido América Latina durante tanto tiempo realmente nos debilitó. Entonces la emergencia de este ciclo evidentemente tiene que ser saludada como algo muy positivo. Y yo quería decirle como una especie de resurgimiento del bolivarianismo. Por eso le dedicamos un capítulo a eso. Y además esto es tan importante en un año como el actual, en donde en diciembre se van a cumplir 200 años de la doctrina Monroe, que no es cosa menor. Y es una doctrina que sigue teniendo una importancia extraordinaria, ha sido reafirmada por Donald Trump, en los hechos reafirmada por Biden, recontra reafirmada por la jefa del Comando Sur, la generala Laura Richardson, ¿verdad?, que ha redefinido esta parte del mundo, que antes Estados Unidos hablaban con un tono muy despectivo, nuestro patio trasero. Cuando querían ser más diplomáticos hablaban del hemisferio occidental, pero ahora doña Laura, que es una mujer que va derecho al grano, dice es nuestro vecindario, ¿no es cierto? Define toda esta parte, esto que los estrategas militares norteamericanos llaman la gran isla americana, que va desde Alaska a Tierra del Fuego. Esta señora dice que es nuestro vecindario, y en declaraciones que hizo cuando estuvo en su última gira por América Latina y por Sudamérica, dijo: este es un vecindario en el cual hemos vivido armónicamente, subrayo la palabra que ella utilizó, durante 200 años. Armónicamente. Ustedes piensen la cantidad de golpes de Estado que Estados Unidos promovió en América Latina, la cantidad de magnicidios, la cantidad de proyectos de sometimiento. Piensen en el Plan Cóndor, piensen en todos esos horrores, pero ella dice que hemos vivido armónicamente, y además dijo porque tenemos que cuidar lo nuestro. Y lo nuestro es lo de ustedes, ¿no es cierto? O lo de nosotros. ¿Qué es lo nuestro para ella? El litio. Dice, el litio que hay en Bolivia y en Ecuador, y en Chile tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidar el gas de vaca muerta. Tenemos que cuidar el agua, que tenemos enormes cantidades. Este es un continente superavitario de agua, cuando hay otras regiones del mundo que son profundamente deficitarias. Tenemos que cuidar la enorme capacidad de alimentación que tiene esta parte del mundo, ¿no es cierto? Y ahí se configura una especie de nuevo ALCA, ¿no? El ALCA que fue derrotado en el contexto de este ciclo, ¿verdad? Uno de los grandes logros fue la derrota del ALCA. Y el ALCA no era un proyecto cualquiera de Estados Unidos. Era, grábenselo, el más importante proyecto estratégico y geopolítico de Estados Unidos para todo el siglo XXI, que fue derrotado acá en Mar del Plata. O sea, fue una victoria fenomenal, ¿no es cierto? Pero el nuevo ALCA, ¿cuál es? Agua, litio, combustibles y alimentos. Eso es lo que esta señora dice que tenemos nosotros y que tenemos que cuidar, y nos advierte, y esto me lleva un poco casi a la segunda pregunta de Matías, nos advierte de que cuidado que no se vengan a entrometer en este vecindario personas, intrusos que vienen a apoderarse de lo nuestro, dijo ella. O sea, ya, digamos, no hace falta ponerse a hacer una gran disquisición para demostrar que el imperialismo existe y cada vez peor. Simplemente hay que citar a esta señora o citar a muchos otros funcionarios de Estados Unidos que en un momento tan peligroso para ellos y para el mundo como este, se vuelven hacia América Latina para apoderarse de eso que nosotros tenemos en enorme cantidad, que son recursos naturales, ¿verdad? Porque si se ponen ustedes a ver qué es lo que tiene América Latina, ¿verdad?, como elemento de poder a nivel mundial, no es que tenemos gran desarrollo tecnológico. Tenemos un poquito en algunas áreas, pero no es eso. No es que tenemos una industria manufacturera que se convierte en el taller industrial del mundo. No tenemos eso. No es que tenemos una población extraordinaria, para nada. Nosotros cada vez quedamos más empequeñecidos, ¿verdad?, en relación a los gigantes asiáticos
y en relación a África. África, digamos, en pocas décadas más va a tener una población equivalente a la de los grandes países asiáticos, ¿no es cierto? Pero nosotros lo que sí tenemos como elemento fundamental es una fenomenal riqueza de recursos naturales. Y el mundo y el capitalismo contemporáneo, este capitalismo digitalizado del cual hablaba Cachi recién, requiere algunos de esos recursos naturales. Requiere fundamentalmente del litio para avanzar, digamos, en el proceso de tener energías limpias, acabar con el automóvil de combustión interna, etc. El litio es un componente fundamental. Y este es un gran desafío para los gobiernos progresistas, algunos de los cuales todavía no se atreven a decretar o establecer que el litio es un bien precioso y que por lo tanto, como el petróleo, como el gas, tiene que estar en manos del Estado, ¿verdad? Y digo yo, no puede seguir estando en manos de gobiernos provinciales, como marca la Constitución argentina del 94, que tiene que ser reformada urgentemente. Si sobrevivimos a la catástrofe que está por ahí dando vuelta, no es cierto que no voy a nombrar para nada, pero si sobrevivimos a eso, una de las primeras tareas será la reorganización institucional de la Argentina, entre otras cosas para evitar de que los recursos naturales de este país estén controlados prácticamente sin ninguna clase de cortapisa por los poderes provinciales, y esto no en desmedro de los pueblos de las provincias, sino porque sabemos que los gobiernos provinciales no tienen la fortaleza suficiente como para tratar con gigantescas empresas que tienen un volumen de ventas que en muchos casos superan al presupuesto de la nación. ¿Cómo te enfrentás con Tesla? Tesla tiene un volumen de venta que equivale prácticamente al Producto Bruto de la Argentina. Y tiene un staff de investigadores, de técnicos, de ingenieros, de todo tipo, que hacen que ellos puedan manejar, por ejemplo, la explotación del litio absolutamente a su antojo, sin que ningún gobierno provincial pueda hacer nada para impedirlo o para controlarlo. E incluso yo diría, ojo, a nivel nacional tenemos la gente preparada para eso. No sé, no estoy seguro. Pero bueno, estos son algunos de los grandes desafíos que se nos plantean, ¿verdad?, en el momento actual. Por eso le dábamos tanta importancia al monroísmo como doctrina. Por eso la pertinencia de China. China hoy es un actor de una gravitación fenomenal en la economía mundial, que normalmente no está dicho en la prensa. Cuando ustedes leen la prensa, sobre todo la prensa hegemónica, China aparece así, el gran exportador, etc. Bueno, China es hoy por hoy el taller industrial del mundo. Hay un gráfico por ahí, no lo tenemos acá ahora, pero lo estuve viendo hace poco, en donde se comparan los países del G7 por sectores y viendo cuáles son los sectores económicos que dominan en los países del G7. Bueno, resulta que en todos esos países domina el sector servicios. El único país en donde hay un claro predominio de la producción industrial manufacturera es China. Por eso China se ha convertido, ¿verdad?, en lo que fue la Inglaterra en la segunda mitad del siglo XIX, cuando decían Inglaterra es el taller industrial del mundo. Y en la nueva división internacional del trabajo, Argentina tenía que vender grano y Inglaterra nos vendía, ¿verdad?, acero o ferrocarriles, etc. Entonces, eso plantea un desafío muy grande a la Argentina, pero al mismo tiempo abre una enorme oportunidad con el tema del ingreso de la Argentina a los BRICS, que es una oportunidad de oro que uno de los candidatos, el innombrable, ha dicho que no va a aceptar que Argentina ingrese a los BRICS, es decir, que quiere ajustar más la cuerda del ahorcado para que nos muramos lo antes posible, porque el BRICS nos abre una posibilidad única en este momento que nos viene de arriba, ¿verdad?, de poder neutralizar el papel que el Fondo Monetario Internacional desempeña en la confección de la política económica de la Argentina. Con la Argentina dentro de los BRICS podemos empezar a respirar y a ver algún horizonte alternativo. Fuera de los BRICS, en este momento la Argentina tendría gravísimos problemas para superar la situación en la cual nos encontramos. Bueno, habría
infinidad de temas los cuales tratar, y yo quiero que dejemos tiempo para que haya algunas preguntas, comentarios. Decir simplemente de que es muy importante caracterizar este ciclo, como dijo Paula, no solamente como un ciclo de gobiernos, ciclos que tienen que ver con iniciativas populares, pueblos que salen a la calle y que luchan y que se defienden y que logran cambios, que luego esos cambios de repente no sean lo que quieren. Caso paradigmático, el enorme costo social y personal que pagó la juventud chilena, ¿no es cierto?, donde casi 500 personas perdieron su vista producto de la represión, para luego terminar en una constitución que fue repudiada y en otra que se viene ahora, que espero que sea repudiada porque es peor que la de Pinochet. O sea, el ciclo, con todas sus complicaciones, tiene un dinamismo extraordinario. Es decir, podemos tener una iniciativa popular, la gente sale a la calle, la gente lucha, pero luego están los otros mecanismos que de alguna manera procuran neutralizar ese impulso popular, lo desnaturalizan, lo tergiversan y finalmente lo frustran. Gustavo Petro está dando una batalla enorme en este momento en Colombia para evitar que ese gran dinamismo que lo instaló en la presidencia, la primera presidencia con un sesgo progresista en más de 200 años de historia colombiana. Por eso lo de Colombia es casi un milagro, ¿verdad? Nunca hubo un gobierno progresista en la historia de Colombia. Ellos no tuvieron ni irigoyenismo, ni peronismo, ni nada de eso. No tuvieron el varguismo brasileño, no tuvieron el Frente Popular de Chile, no tuvieron incluso los gobiernos del Partido Colorado, del vallismo a inicio del siglo XX en Uruguay, no tuvieron nada de eso. Pero todos los poderes fácticos están ahí agazapados, ¿no es cierto?, tratando de evitar que Petro pueda llevar adelante un programa fundamental. Estos un poco son algunos de los temas, muchos, que se tratan en el libro, por eso los invitamos a que lo lean, lo comentan, lo discuten, y vamos a hacer un esfuerzo para que a través de Nodal puede haber una versión digital para aquellos que no alcancen a comprarlo, no puedan, porque además la edición ha sido un poquito escasa, puedan tener acceso a ese material concebido como un instrumento de lucha. Este libro no es un libro para de ser usado tan solo en el mundo académico, es yo casi atrevería a decir, un manual para el militante. Es una locura. ¿Quién dice eso? Bueno, lo digo yo. Puede ser un manual para el militante y valdría la pena que así sea. Gracias. Muchas gracias, Atilio. A Paula, muchas gracias. Que sea... Muy bien, muy bien. Dice Atilio, desperté a las masas. Bueno, ojalá o no, ojalá que con esto ya sea un sentimiento, un calor que se vaya contagiando y que se instale, se arraigue a lo largo y a lo ancho de toda nuestra América e incluso mucho más allá, porque hoy la tarea, como ustedes lo describen y creo que también Matías lo dejaba en evidencia, ya no solo nos alcanza con pensarnos solamente nuestroamericanos, porque hoy el momento de crisis tan aguda y de asfixia que están teniendo nuestros pueblos es global, es una lucha que tenemos que empezar a dar y a extender, ¿no? No solamente con nuestros pueblos, sino extendernos, por ejemplo, a las luchas de África, que hemos estado viendo que con estos levantamientos están diciéndole también basta a esos sectores imperialistas que se han alimentado, que han socavado y que han expropiado la voluntad, la fuerza de ese pueblo trabajador y sus recursos de una manera sanguinaria, tenaz. Con esto, por favor, muchas gracias. Paula, ¿quiere
continuar un poquito y queremos que ya alguien del público pueda hacer una pregunta, así podemos darle dinámica al debate. Dale, Pau. Para agregar algo a ser obedientes y contestar las preguntas de Cachi, también un poquito más, siguiendo con las reflexiones de Atilio. Muy importante lo que decís, Betty, de África, porque también, ¿no? Desde las regiones que tenemos que seguir revelándonos de manera organizada. Y además les adelantamos, hacemos el spoiler del libro, que es lo que ustedes ya saben, que de acá y todo se resuelve, se avanza, con lucha, con conciencia y con organización. Así que eso desde ya, así termina el libro. Pero justamente recién acaba de terminar en La Habana, ni más ni menos, el grupo, la reunión de la cumbre de presidentes o máximas autoridades del G77 más China, que no es un G77, le quedó ese nombre, ¿no? Es 134 países, ni más ni menos, ¿no? En la ONU participan 193 países. Bueno, en La Habana se reunieron 134, de los cuales está China, esa potencia económica, tecnológica, actual, y no es poca cosa. También en estos días en la Asamblea de la ONU, quien pudo, yo, bueno, no escuché todos los discursos, pero escuché bastantes, me dediqué a empezar por los de América Latina y las de América Latina. Y bueno, esto se empieza, aunque la ONU sabemos que es nada, y bueno, es una tribuna testimonial, digamos, pero bueno, no es poca cosa que haya una tribuna testimonial planetaria. Desde América Latina, esto que veíamos en el mapa, muchísimos presidentes y presidentas levantaron su voz para plantear una necesaria modificación de la arquitectura financiera internacional, muy fuerte contra los bloqueos criminales a Cuba, Venezuela y Nicaragua, muy fuerte. Bueno, entre otros temas que tienen que ver con plantarnos desde una soberanía propia y como bloque, lo cual es lo que se necesita. Entonces, en este contexto que describía Cachi en sus preguntas, de transición geopolítica hacia un multilateralismo, donde China y Estados Unidos son los actores principales que se disputan, con una clara decadencia de los Estados Unidos en su poderío mundial, donde, bueno, esto es, la militancia ya lo sabemos, ese centro, esa Roma de la fase imperialista del siglo XX está en decadencia y en su decadencia se pone más salvaje y necesita reafirmarse en su retaguardia, que somos nosotros, eso ya lo dijo Atilio, en el contexto en el cual apuntaron a desarticular no solamente los gobiernos progresistas mediante toda la batería que trabajamos en el libro de Laufer, etcétera, todo, sino que proscripción, bueno, no me quiero ir por ahí, que es larguísimo, ¿no? La batería de la artillería con que nos atacaron y nos siguen atacando. Pero también desarticularon a los capitales nacionales, por ejemplo, Odebrecht, ¿no? También apuntaron a desarticular lo poco que hubiera de capitales nacionales, nativos, burguesías, habría que estudiarlo más en profundidad, qué significaba Odebrecht, ¿no? Pero era una multinacional con base brasilera, que tenía a su cargo los mayores proyectos de IRSA, de la integración, la infraestructura que daba justamente estructura a la integración regional, que estaba avanzando y bastante. No todo lo que hubiéramos querido que avance, pero avanzó mucho. Entonces, también desarticularon eso. Y en esa desarticulación, ojo, porque no es que avanzaron los capitales yanquis, también avanzaron los capitales chinos. Bueno, tenemos a China como primero, segundo, tercer socio de todos los países de América Latina. Y eso es una realidad. También hay trabas. En 2018, en Nicaragua, fue claramente impulsada una revolución de colores contra el gobierno sandinista, pero en el marco de que Nicaragua estaba negociando un canal interoceánico chino para competir con el de Panamá, y eso era inaceptable. Ya vemos, está en el libro, el canal de Panamá es como la pieza clave de Estados Unidos en Centroamérica, es clave en su comercio internacional, en el control del comercio internacional es clave, y hacerle otro canal ahí al ladito nomás fue algo, bueno, y de hecho eso no sucedió. Tuvieron que negociar, eso no sucedió, hasta ahora no sucedió.
eso abre a los pueblos y a los países de nuestra América mejores oportunidades. Es como dice Cachi, por más que China tenga el soft power y tenga un socialismo de Estado con particularidades chinas, con sectores capitales, no es Papá Noel o Mamá Noel la que va a venir o a hacer caridad y repartir. No, bueno, viene a hacer negocios. Ahora, ese contexto de multipolaridad o del G2, como llama Clae, abre mejores oportunidades, sin duda, claro. Tenemos que nosotros de América Latina conformar ese bloque que nos permita negociar con fuerza. Y eso es lo que ahora tímidamente está renaciendo, tímidamente. Entonces depende muy fuerte de la correlación de fuerzas al interior de cada territorio nacional y de la correlación de fuerzas regional, que ese mapa se quede ahí, bueno, ya lo sacan, y sea cada vez más rosita por lo menos, como para tener fuerza para poder negociar en mejores términos. Pero sin duda que abre oportunidades, si es que logramos conformar ese bloque y si damos avance a la CELAC, que tiene indicios de volver a la carga. Ahora va a tomar Xiomara Castro, ni más ni menos, la presidencia pro tempore de la CELAC. Esperemos que le pueda dar un buen impulso. Lo último que quería decir es que en ese marco también, como reacción a esa primera fase del ciclo progresista que fue tan fuerte, y cuando pasen más años más lo vamos a valorar, con todas sus contradicciones, con todas sus disputas, con todas sus agachadas, fue tan importante en la historia que a eso, como dice Atilio en muchos de sus libros, no hace falta que se despliegue un proceso revolucionario, acabadamente revolucionario, para que se despliegue toda la fuerza de la contrarrevolución, que es letal, que no tiene valores éticos, nada, ningún límite, nada. Y así tuvieron cosechando éxitos. Pero entonces eso generó una polarización fuertísima, política, social, la concentración brutal de la riqueza producto de la crisis y de la pandemia, que no fue el comunismo. No sé, flasheaban algunos con el comunismo. Después de la pandemia, no. La salida de la crisis es más capitalismo, más concentración, más desamparo, pero también en América Latina es el reservorio de lucha y de organización y de articulación con nuestras contradicciones, pero siempre ahí permanente. Entonces, esa polarización de la lucha de clases hizo que, surjan estos monstruos, estas experiencias neofascistas. En Brasil ya gobernó, acá, tenemos que hacer todo, compañeras y compañeros, todo para que esto no suceda. Y eso es la realidad. Entonces, en esta polarización de la lucha de clases surgen estos monstruos, surgen los fascismos, tenemos respuestas populares, tenemos ese núcleo duro, vivito y coleando. Sigámoslo defendiendo con todo nuestro cuerpo, con todas nuestras cuerpas, porque quisieron voltear y no pudieron. Y ahí está Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, que traccionan a los demás, como decimos, que todos tuvieron que posicionarse con respecto al bloqueo, traccionan y van a ser el núcleo de los nuevos bloques de integración regional. Eso. Muy bien, Pau. Muchas gracias por sintetizar y seguir sumando a las preguntas que dieron el eje, digamos, sobre el debate de este panel. No sé si hay alguna pregunta que alguien quiera ya romper el hielo. Allá, por allá. ¿Será tan fuerte tu voz? Bueno, buenos días, Paula, Atilio. Un poco en sus intervenciones, algunos elementos. Paula decía que no se trata, hablar de este ciclo progresista no se trata de hablar de gobiernos progresistas, y ahí Atilio también traía la idea de que es hablar de iniciativas populares y de lucha popular. Entonces, en relación a un poco este contexto y también pensando incluso en la invitación que nos trae el nombre de este encuentro, a pensar, quería preguntarles una pregunta que tiene dos dimensiones, pero en relación a esto de las iniciativas populares y de la lucha popular, para construir poder que transforma, en definitiva, ¿no? Y en esa construcción de poder, en relación a esto de los gobiernos y consultarles sobre el rol del Estado, por ahí tenemos como ejemplo esto de Chile, que mencionaba Atilio, de lo que sucedió cuando hubo una iniciativa popular
de características transformadoras, transgresoras y de una capacidad de movilización, de organización enorme, pero que después la cristalización institucional de eso terminó siendo algo que evidentemente no era lo que se reclamaba en las calles. Como también el ejemplo por ahí de Cristina Fernández de Kirchner cuando dice que el 30% del poder está en el Estado y un 70% está por fuera del Estado. Entonces preguntarles un poco en relación a eso, el rol del Estado en la construcción de poder, pero que además ese poder que se construye llegue a un momento de transformación efectiva. Y por otro lado, otra dimensión de la misma pregunta, el rol de las plataformas digitales, del territorio virtual, de todo lo que sucede en los diferentes canales de comunicación que ha desarrollado este sistema, pero que nos permite también comunicarnos, encontrarnos, y que ha sido un instrumento para la lucha en estas experiencias que por ahí mencionaba Paula del Octubre Caliente. Sin duda ha tenido un rol, al menos. Entonces preguntarles acerca de cuál creen que es ese rol del territorio virtual o digital en la construcción de poder. Mientras, no sé si alguien más tiene alguna pregunta y ya dejamos 2 preguntitas para que puedan responder. Por acá, mira. Ahí el compañero y allá. Hola, bueno, gracias. Principalmente quería consultar sobre el tema del sujeto político, que hablan, lo mencionan, y en ese sentido, en cuanto al cambio en América Latina sobre el sujeto político, sí, ¿qué opinan sobre si el feminismo es la vanguardia, digamos, en Latinoamérica principalmente, pero bueno, también en general en el mundo? ¿Se escucha? Sí, ok. Muchísimas gracias. Yo vengo de la India. Llevo un mes aquí en esta visita en el Cono Sur. Atilio y yo también estuvimos en Chile. Mi pregunta es, en este momento importante en Argentina, cuando hay todo un ambiente de mucho miedo por lo que va a pasar o puede pasar a partir de, no sé, 25 de octubre, cuando sucedan las elecciones acá, y estamos hablando del segundo turno de los gobiernos o los movimientos progresistas, ciclos progresistas. Estamos en un contexto bien peculiar porque acá hay un ambiente absolutamente al revés, ¿no? Y a nivel mundial también hay una derechización de varios contextos, varias sociedades, varios países. Se está dando ese fenómeno de la nueva derecha o la nueva extrema derecha en varios países. Yo me preguntaba si Atilio y Paula, no sé si me equivoco, corríjanme por favor. Tengo esta sensación de que en países como Chile, México, donde los gobiernos de Boric y AMLO también no tuvieron tantos problemas como ha habido problemas en países como Venezuela, Bolivia, Cuba, con tantas sanciones económicas, las guerras mediáticas y todo ese rollo. ¿Será porque cuando los gobiernos, entre comillas, progresistas, toman medidas o un avatar reformista y no van más allá de esas reformas y no se arriesgan mucho? ¿Es por eso que sobreviven el imperialismo yanqui en este contexto del siglo XXI? O sea, uno para sobrevivir 4 o 5 años, un ciclo progresista tiene que hacer eso. ¿Será eso? Gracias. A ver, primera pregunta sobre el tema del rol del Estado de los territorios virtuales. Bueno, primero creo que si hay algo que uno puede constatar como politólogo es que en los últimos
las últimas décadas ha habido un progresivo distanciamiento entre el gobierno y el poder. Nada más engañoso de pensar ganamos las elecciones, llegamos al poder. Esta es una ilusión infantil para salita de 2, salita de 3, pero para gente grande como nosotros, aún los sub-80 o sub-30, no corre eso. El poder en la sociedad capitalista y máximo en el capitalismo periférico está fuertemente concentrado y lejos, o no digo que es intocable, pero está lejos del alcance de los gobiernos. Aquí, en Estados Unidos, en Chile, en Brasil, donde quiera. A ver, una riqueza que se ha concentrado como nunca antes en la historia. Creo que Thomas Piketty, el autor francés, ¿no es cierto?, sobre la desigualdad, dice que el grado de concentración de la riqueza que hay hoy en el mundo capitalista es superior al que había en el apogeo del Imperio Romano, por ejemplo. ¿Entendés? Un puñado de nobles que controlaban el Senado de Roma y a partir del imperio no concentraban tanta riqueza como hoy lo concentra el 1% más rico de la población mundial. Entonces, tenés vos, y ese 1% es prácticamente intocable. Acá en la Argentina hemos tenido la prueba, lo que cuando tuvimos que sacar la famosa ley, ¿no es cierto?, por una única vez, pidiendo perdón, que por favor, que la pandemia, que se mueren los enfermos, etcétera, salió una ley, digamos, recortada y por una única vez, ¿verdad?, tratando de establecer un criterio equitativo en la tributación de la Argentina, que es una de las más desiguales e inequitativas del mundo. El otro día lo volvió a demostrar Cristina en la conferencia en la UMET, en esos cuadros, ¿verdad? Lo nuestro. Nosotros sostenemos el Estado con los impuestos al consumo, que es la forma más brutalmente regresiva. Entonces, tenés un problema por ese lado, ¿no es cierto? Y tenés un problema que son las dos novedades que introdujo el imperialismo contemporáneo, que es el lawfare, ¿no es cierto?, producto de 30 o 40 años de programas de educación de jueces, fiscales, procuradores, etcétera. Un programa que no es que empezó ayer, que arrancó, digamos, en los años 80, poco después del restablecimiento de las democracias, empezó Estados Unidos a llevar jueces a Washington para aprender lo que llaman buenas prácticas de la administración de justicia. Algunos de los más distinguidos alumnos fueron el juez Sergio Moro de Brasil, ¿verdad?, que fue el que condenó a Lula a pesar de que no tenía pruebas, y el juez Bonadío de la Argentina, que la obligó a Cristina a presentarse 6 veces o 7 veces en un día ante un tribunal. Eso, digamos, está también fuera del alcance de nuestra decisión popular. Y lo mismo el control oligopólico de los medios. Los medios, digamos, prácticamente en toda América Latina están fuera del control de los gobiernos. Y en cuanto intentás establecer algún mecanismo para garantizar algo que, por ejemplo, la ley francesa dice muy claramente, es la obligación del Estado garantizar el derecho de los ciudadanos franceses a la libre información. Si vos llegás a hacer una invocación de ese tipo en la Argentina, te acusan de que estás cortando la libertad de prensa. No, estás fortaleciendo el derecho del ciudadano y la ciudadana que tiene a recibir información veraz, objetiva y chequeable. No tenemos eso. Entonces, digo, los gobiernos pueden hacer mucho, pero si no tienen ese impulso de abajo, va a ser poco lo que puede hacer. Te dejo la pregunta sobre el feminismo, ¿verdad? Y voy a la de él, sobre la extrema derecha. Mirá, AMLO puede hacer muchas cosas, pero no tantas como quisiera, ¿verdad? Porque pobrecito está al lado de Estados Unidos. Y hay un video que circuló estos últimos días de Jeffrey Sachs, un gran economista norteamericano, en donde dice que si en Estados Unidos se llegara a producir una situación parecida a la que Ucrania constituye para Rusia, es decir, pretender instalar bases militares de la OTAN o de potencias enemigas en la frontera de Estados Unidos, Sachs dijo, la invasión a México no se demoraría ni siquiera 1 minuto. Textual.
O sea que esto te dice de que realmente AMLO puede hacer muchas cosas. Y aparte está la presión económica. México recibe por concepto de remesas de los emigrantes mexicanos que están en Estados Unidos aproximadamente 56.000 millones de dólares por año que le llegan al gobierno mexicano así desde arriba a costo cero. O sea, le llega el plan famoso el préstamo del FMI sin tener que pagarlo, absolutamente gratis, producto de los emigrantes mexicanos que están allá en México. Entonces, si el gobierno de Estados Unidos introduce algún mecanismo de control de eso, evidentemente AMLO va a tener grandes dificultades para avanzar, ¿no es cierto? Y bueno, y por otra parte están los grupos, el imperio nunca actúa desde afuera, siempre actúa en colusión con grupos domésticos neocoloniales, oligárquicos, proimperialistas. Este es el caso de la Argentina y el caso de Chile, ¿no es cierto? Boric ha tenido un gobierno que realmente ha decepcionado a gran parte de aquellos que lo votaron, menos por la presión directa y desembosada del imperialismo y mucho más por el contubernio entre la derecha local, que es muy poderosa, anclada en intereses económicos fenomenalmente poderosos. Piensen ustedes, por ejemplo, las AFJP en Chile. Las AFJP en Chile manejan un presupuesto que equivale al Producto Bruto chileno. Y cuando Boric quiso tocar un poquitito aquello, se le fueron a la yugular directamente, no pudo hacer absolutamente nada. O sea, vos tenés derecho a que te paguen, por ejemplo, $1.000 al mes por tu jubilación y cuando vas a cobrar, la FJP te dice, o la AFP como le dicen en Chile, no, te voy a dar el 30%, el 70% te lo voy a cuidar yo haciendo inversiones en Hong Kong y en Singapur para que si vos vivís más de lo que yo espero, que ojalá te mueras pronto y así no te tengas que pagar, si vos vas a ver mucho más, los fondos aquellos me permitan bancarte la jubilación. No lo pudo modificar eso, un robo en toda la extensión. Pero esto quiere decir el imperialismo asociado a esos enormes grupos económicos que tienen un poderío que te colocan a un gobierno entre la espada y la pared. Señora. Bueno, a ver, ahí está. Sobre el tema del Estado, del gobierno, de que solo constituye un 30%, 25%, depende del caso, más o menos del poder real de tentar un gobierno, solo agrego a lo que dijo Atilio, que es una de las cuestiones que discutimos nosotros con intelectuales de las llamadas o autodenominadas corrientes autonomistas, de una izquierda posmoderna o pseudoizquierda más bien, en fin, porque, y que a nivel de la militancia también tenemos que discutir con, qué sé yo, unos neoanarquismos. Ahora tenemos el anarcocapitalismo y también tenemos neoanarquismos hiperbasistas que en 2000, 2001 pusieron trabas a que se terminaran articulando, que al final, por gracia de la lucha, se articularon proyectos para disputar poder de los estados, pero nos han puesto trabas. Y ahora también nosotros discutimos con eso y digo, el hecho de que tener el gobierno no sea tener el poder del Estado real, no nos tiene que hacer abandonar la idea de disputar poder, porque si no nos articulamos para disputar poder, pues entonces sí, el gobierno en manos de las clases dominantes es muy provechoso. Ya lo vivimos acá 4 años con Macri, como en 4 años destruyeron lo que trabajosamente se hizo en 12, etcétera, etcétera. Y en otros ejemplos también. Entonces es muy importante y en todo caso, si el gobierno lo detenta una alianza que integra a las fracciones del pueblo, ojalá con mucho protagonismo y aunque sea con menos también, en todo caso, en esa primera fase del ciclo progresista se pudo ensanchar esa capacidad gubernamental y estatal a través de políticas de Estado que se ensancharon los procesos democráticos, la redistribución de la riqueza, así que eso también está en disputa. Por otro lado, también para agregar cortito sobre lo de Chile, solo por un ejemplo, puede ser aplicado a otros casos, pero ahí en el libro trabajamos el tema de las insurrecciones populares, espontáneas, de masas que tuvieron lugar ahora, digo, no van a producir resultados tan rápido y tan lineales como deseáramos, porque enseguida surgen cuando fue lo de Chile, lo de Colombia, pero esto no tiene conducción política, pero bueno, ¿cuándo fue así? Que que se articuló tan rápido una protesta genuina, popular, masiva, con estas características antineoliberal.
eso comparamos en el libro con los procesos insurreccionales de fines de los 90, principios de los 2000, que posibilitaron justamente la articulación de alianzas que disputaron gobiernos a través de las urnas en la crisis del sistema representativo burgués y accedimos a gobiernos. Pero eso tardó un montón. Solo digo una cosa, el Caracazo en Venezuela fue en el 89. Las elecciones las ganó el chavismo 10 años después. Entonces, bueno, tengámosle paciencia también a los chilenos, que yo creo que esa insurrección tremenda está latente y van a saber más temprano que tarde articularse, y así con otros pueblos de nuestra América. Sigo, sujetos políticos. En América Latina tenemos una variedad, una pluralidad de sujetos histórico-políticos que incluso dentro del mismo territorio fueron variando, los sujetos histórico-políticos que fueron protagonizando o articulando o siendo motor de las luchas en su conjunto en cada momento histórico. Y depende, ¿no? Por ejemplo, bueno, en Bolivia claramente el sujeto político, histórico por excelencia fue y es el movimiento campesino indígena. Aquí tenemos una fuerza muy importante del movimiento obrero organizado en todas sus dimensiones, ¿no? No me refiero solamente a las centrales sindicales, sino a toda la riqueza y toda la diversidad de organización de los y las trabajadoras, y en cada territorio así, con vasos comunicantes. Acá en el noroeste argentino, en Jujuy, la lucha impresionante que protagonizó el pueblo jujeño tiene vasos comunicantes con el movimiento obrero organizado en nuestra experiencia de lucha y con los pueblos originarios, quechua, aymara, en fin. Y así podría seguir, dejo acá, pero voy a los feminismos. Los feminismos con un pie muy fuerte en Argentina, pero que también recorre nuestra América, sin duda son y están siendo, y estamos haciendo fuerza para que sean y sigan siendo unas sujetas articuladoras de esas luchas. Pero como en todos los otros casos, hay obviamente del otro lado los intentos de neutralización, de cooptación, de neutralizarnos. Pero digo, no solamente son los movimientos feministas, así es, y fue con el sindicalismo, con todos los movimientos populares. Obviamente que en la lucha de clases nos van a querer neutral, cooptar, y es eso. Entonces una dice, bueno, los feminismos populares, los feminismos comunitarios, que son las que tomamos nuestras luchas como mujeres, pero articuladas a las luchas populares y de liberación social y nacional. Pero ojo, yo ayer, y pongo esto y acá cierro, porque me quedé preocupada, y no quiero ser tan botona, decir con nombre y apellido qué organización, pero estaba buscando sobre feminismos populares y feminismos comunitarios, donde muchas de nosotras nos reconocemos y nos anclamos desde ahí, y encuentro que una muy importante de Bolivia, que es donde tuvo mucho desarrollo el feminismo comunitario, o los feminismos, y que está, pero así, abrí la página, está financiada por la USAID, directamente. Yo digo, bueno, yo me esperaba encontrarme que otras organizaciones que no se dicen comunitarias, que no se dicen populares, estuvieran financiadas por la USAID. Pero no, esa, por ejemplo, lo pongo porque digo, es todo un desafío, eso no inhabilita, al contrario, nos redobla el esfuerzo a nosotras, compañeras, porque le tenemos que dar carne y tenemos que estar en la calle como estuvimos a partir de todo el macrismo y antes también, pero sobre todo fuimos actoras en echar al macrismo de nuestro país, de nuestro gobierno, ojalá del país, del gobierno. Entonces, tenemos que hacernos carne y dar esa disputa al interior de los feminismos, y entonces sí vamos a cumplir un rol de vanguardia. Bueno. Bueno, ya ahora sí podemos ir cerrando esta mesa. La verdad que ha sido impecable la intervención. Sí. ¿Cómo les va? Bueno, les robo 5 minutos, que además es una excusa para volver a darles la bienvenida. Tengo una pregunta para Tilio. Mi nombre es Ana Cacopardo, además dirijo el proyecto Ballena, con lo cual quiero darles la bienvenida a cada uno de los compañeros y compañeras que han venido aquí, abrazarlos fuertemente. Necesitamos estos espacios, con urgencia los necesitamos, y fundamentalmente con este entusiasmo. Lo necesitamos más que nunca. Así que bienvenidos y a disfrutar estos 2 días de pensamiento colectivo en conversación colectiva. Me quedaba pensando en esta reflexión en torno a los sujetos políticos, a las articulaciones que tanto necesitamos,
en el tercer malón de la paz, en la cuestión indígena en la Argentina, en un contexto donde además la conflictividad territorial crece, la frontera del agronegocio se sigue expandiendo con el desmonte y con el desalojo de comunidades originarias, también el extractivismo. Esas articulaciones las estamos viendo muy fuerte en las luchas anti-extractivistas, las hemos visto en Esquel, cómo hay ahí una construcción entre los feminismos, los movimientos medioambientalistas, las asambleas ciudadanas, ¿no? Por supuesto también las comunidades indígenas. Ahí hay algo muy interesante y esperanzador en términos de articulaciones. Pero la postal que quiero traerles como una postal sobre la que reflexionar es la del tercer malón de la paz. El tercer malón de la paz que, no sé si todos lo saben, está en Plaza Lavalle, ha llegado desde Jujuy, entró a la ciudad de Buenos Aires el 1 de agosto, trayendo la grave crisis institucional abierta en Jujuy luego de la reforma aprobada e impulsada por Morales, que no solamente violenta el derecho a la protesta, porque lo regula, que es una potestad de la Constitución Nacional, sino que abre la puerta al despojo territorial express, y sabemos que detrás de ello hay una suerte de intención de blindar el negocio del litio. No son hablados por la política institucional, no entran a la política institucional. Hoy en la mañana veía la foto del candidato de Unión por la Patria, de Massa, junto con los gobernadores del NOA. Lo sube a Morales a esa foto. Entonces yo me preguntaba, no solamente qué nos pasa, o qué le pasa a la política institucional, que no está logrando hablar a los pueblos indígenas y a esta enorme conflictividad territorial que va a ir creciendo, sino me preguntaba, ¿cómo vamos a disputar los votos de Jujuy? ¿Hay una idea de disputarlos? Digo, el castigo del pueblo jujeño a Morales fue gigante. Bajó al 23% después de haber ganado en mayo con el 49%. ¿Quién capitalizó Milei? Ganó la provincia de Jujuy con casi el 40% de los votos. Preguntas, incertidumbres, porque creo que hay que dar la disputa electoral también, y ni siquiera la estamos pudiendo dar en Jujuy. Así que les dejo la reflexión abierta y nuevamente la bienvenida. Tenemos un cierrecito de 10 minutos y después los espera el almuerzo y el río para, miren qué lugar, para almorzar. Bueno, gracias por tu pregunta. Me temo que no tengo una respuesta satisfactoria. Lo que te puedo decir es que acá hay evidentemente un problema muy, muy grave en la Argentina, ¿no es cierto? Hay un problema de renovación de estrategias políticas, hay un problema de renovación de cuadros, hay un problema de formación ideológica. Y creo que en el fondo, si hoy estamos en una situación como la actual, en donde en una afirmación que simplifica mucho, ¿verdad? Pero de todas maneras tenemos que los tres candidatos que tienen más chances de entrar a la primera vuelta se inscriben claramente en el universo ideológico de la derecha, es porque algo hemos venido haciendo mal desde hace mucho tiempo. Algo ha venido haciendo mal la dirigencia política, algo ha venido haciendo mal los gobiernos, algo han venido haciendo mal las organizaciones populares, porque esto no es simplemente una cuestión de gobierno, actores, partidos. Digo, el hecho que, por ejemplo, un representante de uno de los gremios más importantes de la Argentina, como Luis Barrio Nuevo, esté otorgándole el aval a un personaje como Milei, está hablando de que hay un proceso de desestructuración y de desorientación fenomenal a nivel de los actores y los sujetos
sujetos políticos. Y cuando yo digo de que se ha corrido el espectro político a la derecha, es parte de un proyecto global, no es solamente una cosa de la Argentina, digo para que no nos clavemos puñales nosotros pensando que es en este país que hacemos todo mal. Eso ha sido un fenómeno que lo hemos verificado en Chile, se verificó en Uruguay, se verificó en Colombia, donde milagrosamente ganó Petro, lo estamos viendo acá, y en donde tenés dentro de ese espectro de derecha, yo voy a utilizar una metáfora un poco brutal, pero me parece que puede ser ilustrativa para entender tu preocupación y nuestra preocupación y qué es lo que vamos a hacer en el futuro. El pueblo argentino está frente a tres fiscales. Un fiscal dice, es necesario matarlos a todos ya mismo. Y convoca un pelotón de fusilamiento para decir apunten y disparen. Es el señor Milei. Otra fiscala dice, no, momentito, una muerte así sería demasiado poco castigo para estos canallas, sinvergüenzas, holgazanes, etc. Por lo tanto, los vamos a ir envenenando de a poquito y que se vayan muriendo, pero no les vamos a hacer el favor de una muerte súbita que les evite el sufrimiento. Y tenés un tercer candidato, ¿verdad?, que es Sergio Tomás Massa, que dice, no hay que matarlos. Déjenlo ahí, vamos a ver qué podemos hacer. Aquellos que están allá ocupando el territorio de mi amigo Morales, vamos a ver si le damos alguna cosita para que se vayan. Pero el litio tenemos que desarrollarlo y la presencia de los aborígenes ahí es un obstáculo. Vamos a ver de qué manera podemos llegar a un compromiso. Este es el margen real que tenemos. El resto son delirios, ¿verdad?, de que tenemos una revolución inminente, que basta simplemente un grito de algún dirigente político para que se produzca la irrupción y de repente todo esto se transforme de la noche a la mañana. Tenemos eso. Ahora, ¿esto de qué habla? Y habla de que evidentemente en la construcción de los sujetos políticos ha habido un problema gravísimo. La exclusión de los pueblos originarios tiene larga data en la Argentina. No nos olvidemos que hasta hace poco acá se decía que este es un país que nosotros somos gente que venimos de los barcos. Que venimos de los barcos, lo hemos escuchado. Y de gente muy inteligente y muy progresista, y gente que ha hecho grandes esfuerzos a favor, pero bueno, es la autoimagen falsa de una Argentina que era un territorio despoblado, acá no había nadie, llegaron los barcos y se pobló el país. Bueno, no es cierto. Eso es una falsedad absoluta, pero está muy arraigada. Y el ninguneo de esos pueblos originarios, no solamente en Jujuy, porque lo encontrás en otras provincias, sobre todo en el norte, pero también en el sur. Ojo con el tema mapuche, que acá se lo toma muy a la ligera, como si fuera una cuestión casi folclórica, tiene que ver con que hay gente que está ocupando tierras desde hace siglos y que nunca el Estado Nacional, desde su organización, estoy hablando del siglo XIX, se preocupó por darle títulos de propiedad. El problema que tiene la gente del Malón de la Paz, yo estuve hablando con ellos en la Plaza Lavalle y les recomiendo que vayan y conversen con esa gente, luchadores, gente que ha obtenido todos los obstáculos posibles, ni siquiera le instalaron baños químicos, el señor jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ni siquiera un gesto mínimo de humanidad, ¿no es cierto? Y le van a contar que ellos están ocupando esa tierra desde hace tiempos inmemoriales y ahora se las quieren sacar y los quieren echar a las patadas. Y ahí, bueno, ¿qué pasa con los poderes del Estado, lo que decíamos antes, qué pasa con los atributos del presidente de la República, que tendría que intervenir para parar todo ese estropicio? ¿Qué pasa con nuestra Corte Suprema, verdad? Que no han... Milagro que sigue presa, ¿verdad? ¿Qué pasa con todas esas cosas? Bueno, tiene que ver con que a 40 años de la democracia todavía tenemos demasiadas asignaturas pendientes que explican esa situación, que evidentemente puede comprometer seriamente las chances de triunfo de Sergio Massa, porque mucha gente en el norte argentino no lo va a votar y probablemente esa deserción nos entregue en bandeja en manos de un personaje siniestro y que sería fatal para la Argentina como el señor Milei. Creo que he sido claro, ¿no, Néstor?
quería agregar una cosita más a la reflexión de Atilio. Por ahí aparece como un matiz entre Atilio y yo, pero creo que no, que simplemente son las formas, el tipo de respuesta o tiene que ver con la pregunta, pero bueno, nosotros en el libro no planteamos que se esté derechizando, al contrario, en América Latina. Lo que sí, hay una polarización muy brutal. Y bueno, y acá en Argentina, y en cada territorio tiene su propia coloración y sus propios matices. Ahora, de conjunto, no, porque si vemos el mapa ese, realmente atendemos, y a las voces que acabamos de escuchar en la ONU, en La Habana, en la CELAC, no aparece una derechización en su conjunto como sí en Europa, por ahí, o en otros países. Sí en Argentina, lo que pasa es que es difícil sacarnos los anteojos y dejar de mirar en este momento desde la Argentina. En Argentina, sin duda que sí. Sí nos han traccionado el escenario a la derecha y nosotras no pudimos, no supimos articular una respuesta más contundente ni nuestras dirigencias. Bueno, tendremos que ser capaces, tendremos que afrontar este desafío. Sí, porque tuvimos un gobierno que prometió volver mejores, que prometió volver a un momento en que durante 12 años vivimos mejor y no sucedió. Sucedió en algunos aspectos, no nos cagaron a palos, no hubo un gobierno represivo, hubo un cambio interesante de la política exterior, pero el hambre siguió, los salarios siguieron bajando, el desamparo continúa. Entonces, eso es el campo fértil para que en este país, ahora acá, se nos haya derechizado, la opción fascistoide haya traccionado a que se derechice el escenario, lamentablemente. En los otros países, bueno, en algunos, ni hablar, Dina Boluarte, el golpe de Estado contra Pedro Castillo, que era un gobierno muy débil, pero después de eso se despertó una insurrección popular en Perú, que ahí está, ahora calmó un poco, pero está fuerte, meses en las calles, muertos, más de 80 muertos, tremendo. Bueno, entonces hay una polarización, en cada uno de nuestros países se inventaron un payaso neofacho como acá, está presente, existe esta polarización, pero hay fuerzas articuladas populares y estamos gobernando en la mayoría de los territorios con sus clivajes, Lula, pero también ese núcleo duro que hablábamos antes. Entonces, bueno, es toda una disputa, por supuesto, está en disputa, pero lo que decimos al final del libro, junto con este spoiler de que la única forma de salir para adelante es con lucha, conciencia y organización, también lo que decimos es que en la región están dadas las condiciones necesarias, pero no suficientes, para que esta segunda ola del ciclo progresista pueda reafirmarse y continuar, y bueno, eso nuevamente depende de la lucha. Pero bueno, acá en Argentina, ¿no? Tenemos una situación más que delicada y tantos desafíos como con nuestros hermanos y hermanas de los pueblos originarios, que hay que tender muchos más puentes. Bueno. Muy bien, muchas gracias a Ana Cacopardo, también a Juliana Marino, Andrés Blausic, que nos han permitido estar acá, que bueno, nos han reunido, nos hemos conmemorado en este momento. Y para cerrar y también para celebrar lo que nos han dejado acá como reflexión, tomar algunos elementos, ¿no? El momento de crisis que estamos viviendo es un momento muy agudo. Seguramente, como decía el compañero acá de India, que bueno, ¿qué es lo que está pasando, no? Porque América Latina sigue siendo un faro para muchos de todo el mundo, digamos, para muchos pueblos de todo el mundo. Y creo que también reflexionar acerca de estas tareas, como decía la compañera, ¿no? Que también las resistencias se siguen tejiendo, ¿no? Y entonces eso es una cuota de esperanza, pero tiene que ser una esperanza no contemplativa, ¿no? Como lo que están diciendo ustedes ahora, no de una espera, sino de una construcción permanente, día a día, y creo que en la tarea que también lo mencionan los compañeros y las compañeras en este momento, y como dice el compañero, frente a estos neofascismos que empiezan a conformarse, producto no de la derechización, porque también lo dijo Cristina ayer, ¿no? El sábado, perdón, no producto de la derechización necesariamente de los pueblos, sino de que no hay respuestas, o sea, de que el nivel de desigualdad, el desempleo, el hambre, cada vez se vuelve más
difícil vivir en estas condiciones. Entonces, ante eso, ¿qué respondemos, ¿no? Y creo que también para estas tendencias, ¿no? Estas lecturas que hablan de que las juventudes se han derechizado o que las juventudes ya son de derecha. Creo que esta es la respuesta también, ¿no? Esta aula que hoy está llena de juventudes, que tenemos personas de toda América Latina, pero también de todas las provincias. Creo que esa es la esperanza, ¿no? De esta espera creativa, ¿no? Y en esta espera creativa hay personas del NOA, están los compañeros y compañeras de Santiago del Estero, de Tandil, de Misiones, vinieron compañeros de Córdoba, vinieron compañeros de San Luis, de Mendoza, que han traído a juventudes que vienen desde los 16, 17 años militando, llenando cada una de los comedores, de las salas de las universidades, de los barrios, ¿no? Y tejiendo con colores también esas resistencias que, bueno, en estas presentaciones que vamos a ver, a mí me gusta muchísimo el concepto que toma Lucas Aguilera, ¿no? De esa red de redes, construirla en torno a una red creativa, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que esa potencia creativa sea lo que nos una, nos interpele y sea esa concepción, ¿no? Que aglutine la fuerza de los pueblos que hoy tanto necesitamos?